Buenas tardes, el día de hoy hablaremos sobre la enseñanza en la cabecera del paciente. Soy la doctora Carla Jacqueline Barrios Borralles, residente de segundo año de Medicina Familiar. La enseñanza en la cabecera del paciente es la forma más apropiada para enseñar habilidades profesionales a los estudiantes de medicina. Se trata de un aprendizaje de carácter clínico a la que solo se llega después de que el estudiante ha adquirido un conocimiento suficiente de las ciencias médicas básicas para después lograr interactuar con el paciente. Este tipo de educación cuenta con tres objetivos. El primero es la formación integral. Con esta educación buscamos formar a los futuros médicos de una manera integral, asegurando que se adquieran los conocimientos esenciales para su práctica profesional y el contacto con los pacientes, a través del desarrollo de habilidades y capacidades para que puedan resolver problemas de manera autónoma, motivando al estudiante. La función del docente va a ser motivar a los estudiantes y fomentar una actividad proactiva hacia el aprendizaje y la resolución de problemas. Esta enseñanza va a constar de una parte teórica y una práctica. La teórica se centra en proporcionar los fundamentos necesarios que todo médico debe conocer independientemente de su especialización futura. Y la enseñanza práctica es la que se lleva a cabo en la cabecera del paciente. Permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos en situaciones reales y desarrollar las competencias clínicas que ya ha aprendido. La importancia de este aprendizaje es la motivación del estudiante, ya que el contacto directo con pacientes actúa como un poderoso motivador que resalta la relevancia de los aprendizajes en la formación médica. Esta interacción proporciona un contexto ideal para promover el aprendizaje y reforzar aspectos éticos, sociales y humanísticos de la medicina, generando en cada estudiante una teoría del razonamiento clínico, la cual sugiere que las enfermedades son diferentes en cada paciente y esto ayude a los estudiantes a estructurar y recordar información relevante sobre problemas clínicos. Esta enseñanza a la cabecera del paciente también incorpora otras dos formas de aprendizaje importantes. La primera es la relación del estudiante, futuro médico, con el resto del equipo interdisciplinario. Y la segunda es la relación con el entorno sociofamiliar del enfermo, en el cual puede resultar complicado. Este aprendizaje a la cabecera del paciente nunca va a poder ser suplido por la enseñanza en el aula, aunque exige los conocimientos conceptuales acerca de cómo llevarlo a la práctica. Con el estudio en la cabecera del paciente se va a lograr una buena anamnesis, realizar un examen físico dirigido, desarrollar comunicación efectiva y crear una buena relación médico-paciente, practicar la medicina basada en evidencias, aplicar el aprendizaje autodirigido, registrar y mantener adecuadamente la información clínica y con esto fomentar la formación del profesionalismo y humanismo. Para lograr esta enseñanza existen estrategias. Por parte del docente es importante incrementar la capacitación de los docentes para mejorar las habilidades en la enseñanza de la cabecera del paciente. Es importante la recompensa y la valorización. Es necesario recompensar y elevar el valor de la enseñanza para motivar a los educadores a priorizar esta práctica en su labor. A través de ética, se debe reforzar el pensamiento clínico y con esto se favorezca el aprendizaje independiente crucial para la formación de los futuros médicos. En esta enseñanza debe de existir la retroalimentación. La retroalimentación se refiere a la entrega de información al estudiante sobre su desempeño con el objetivo de mejorar en el futuro. Existen dos tipos, la retroalimentación negativa y la positiva, para corregir las conductas inadecuadas y reforzar las adecuadas. Es importante realizar una retroalimentación después de cada atención con el paciente
Y el docente debe desarrollar empatía y respeto para facilitar el proceso de dar retroalimentación a los estudiantes. Entonces, el docente debe desarrollar las siguientes características para facilitar el proceso. Debe de ser empático, es decir, comprender las emociones del estudiante, respetar y aceptar las características positivas y negativas del alumno y crear un ambiente de calidez, expresar su preocupación por sus necesidades y dificultades y así reforzar las habilidades del alumno. Existen diferentes estrategias para mejorar el aprendizaje. Antes del contacto con el paciente es importante la preparación, formular objetivos para cada sesión, leer antes de la sesión, leer la patología, orientar a los alumnos a través de demostrar hallazgos físicos, alguna técnica, comunicarse con el paciente difícil. Es importante también orientar a los pacientes, obtener su consentimiento para la docencia, explicarles el propósito de la actividad. Es importante adaptarse a sus horarios y durante la presencia del paciente establecer un ambiente educativo, confortable, en donde los estudiantes puedan hacer preguntas, donde el estudiante pueda decir no sé sin sentirse humillado, siempre y cuando respetando al paciente, respetando al estudiante y los residentes como los tratantes primarios de los pacientes. Es muy importante el respeto hacia los pacientes, tratar al paciente como un ser humano, no como un objeto de instrucción, demostrar sensibilidad hacia la enfermedad y desarrollar técnicas de dinámica grupal para asegurar la participación, adaptando las actividades a los diferentes niveles de experiencia. Es importante también involucrar al paciente, hacer preguntas o a contribuir con detalles no relatados que se consideren importantes, explicarle la jerga médica en términos simples y equipar a los estudiantes con toda la información necesaria para que puedan llegar al diagnóstico. Debe encontrarse que desearían a los estudiantes obtener con la sesión y proveer aprendizajes según sus necesidades y deficiencias. Y finalmente es permitir un tiempo para preguntas y la retroalimentación, asegurándose que se hayan obtenido estos aprendizajes. Esta enseñanza ha sido utilizada desde hace mucho tiempo, sin embargo, se encuentra en declive y por distintas restricciones como la limitación del tiempo, la carencia de los ambientes adecuados, la preocupación por la actitud de los pacientes o familiares difíciles y la incomodidad o crear ambientes de ansiedad. Entonces, en cada sesión se debe evitar criticar al colega o a los alumnos, usar excesivamente jerga médica, la que puede confundir y preocupar a los pacientes, humillar a los alumnos, lo cual puede crear o destruir la moral del grupo y debe evitarse discutir diagnósticos diferenciales o pronósticos sin haber informado antes al paciente o a los familiares. Y eso sería todo sobre el tema de la enseñanza en la cabecera del paciente. Muchas gracias.